Se llama Jesús Poveda de Agustín y su pacto con los no nacidos comenzó hace 20 y tantos años siendo estudiante de medicina. Durante unas prácticas de ginecología, tras un legrado y ante el cadáver de un feto resultado de un aborto involuntario, se le escapó: que alguien haga algo. No había nadie allí. Así que le tocó fundar Jóvenes Pro Vida. Me llamo Jesús Poveda. Soy de la cosecha del 57, o sea que este año cumpliré 50 años, y estudié medicina precisamente en esta facultad, en la Facultad de Medicina de la Autónoma. Suelo contar que acabé con la carrera momentos antes de que la carrera acabara conmigo, porque es un sitio bastante exigente, y tengo la suerte de, pasados los años, haber venido aquí ahora siendo profesor. Y he podido poner en práctica una asignatura que me había hecho mucha ilusión y la había diseñado mientras estudié la carrera, que se llama Observación Integral del Desarrollo Humano. Es una asignatura longitudinal que se da durante primero, segundo y tercero, y donde lo que se hace es que se le asigna a cada grupo de alumnos una mujer embarazada y van siguiendo el embarazo, ¿no? Como un proceso fisiológico, normal, natural, ¿no? En el segundo curso de carrera lo que hacen es el seguimiento del recién nacido, y en el tercer curso de carrera lo que hacen es el estudio de la familia como un sistema, ¿no? Porque cuando nacemos formamos parte de un sistema que es el sistema familiar, y ese sistema familiar va a influir mucho en nuestro desarrollo, ¿no? Sobre todo en los primeros años, ¿no? Es una asignatura tremendamente interactiva donde los alumnos forman parte del proceso de aprendizaje. Fue premiada por la Universidad Autónoma como innovación docente en el año 2000 y la verdad es que es una suerte poderla dar, ¿no? Ahora mismo hay algunas facultades, tanto de España como de fuera de España, que están intentando copiar el modelo, porque es un modelo que en vez de empezar como clásicamente empieza la enseñanza de medicina, que es desde el cadáver, o sea, cómo acaba todo, en este modelo de aprendizaje nosotros empezamos con cómo empieza todo, ¿no? Que es con ese embarazo, ¿no? Intentando además una cosa que me parece muy importante para la docencia, que es que los alumnos de los primeros cursos han venido a estudiar medicina y están muy lejos de la medicina, ¿no? Porque están estudiando a lo mejor bioquímica, bioestadística, fisiología, y no saben cómo conecta eso con la medicina, ¿no? En cambio, en esta asignatura no solo lo saben, sino que lo practican, porque cuando están atendiendo a una embarazada, pues cuando ven los análisis de sangre y ven la glucemia, pues hacen la conexión de la bioquímica que están aprendiendo en primero con la glucemia de la mujer embarazada, ¿no? Y la verdad es que es una asignatura donde hasta ahora el problema que hemos tenido es que al principio no poníamos números clausus y ahora sí hemos tenido que parar, ¿no? Porque hay muchísimos alumnos que quieren cursarla y el grupo de trabajo no puede exceder, ¿no? Pues a las 50 personas. La idea principal de esta asignatura es que sea una asignatura muy interactiva de profesores-alumnos y también muy interactiva del alumno respecto a la materia de aprendizaje, ¿no? La asignatura tiene una parte teórica que se da en el aula, que es donde estamos ahora, y una parte práctica que se da donde cada grupo de alumnos hace el seguimiento de la embarazada, ¿no? En algunos de los casos, como hemos visto al principio de la clase, pues se trataba de una alumna de la facultad cuya madre estaba embarazada, entonces fue muy fácil hacer el seguimiento de su madre, ¿no? Que ha venido ahora la niña, ¿no? Y en otros casos suelen ser familiares no tan directos o pacientes que a lo mejor están siendo supervisados en el Hospital de la Paz o en algún hospital de referencia de esta universidad y por lo tanto se hace el seguimiento allí, ¿no? Y también es muy interesante y nosotros intentamos que la entrevista que se hace a la paciente, al menos una de las entrevistas que se hacen se haga en su domicilio, ¿no? También un poco para conocer el contexto familiar y conocer a veces las necesidades que pueda tener durante el embarazo de esa persona, ¿no? Y por lo tanto los invitados son estrictamente del ámbito médico en algunos casos, especialmente ginecólogos y psiquiatras, luego también gente que viene del mundo de las matronas, pues una de las personas que ha estado en esta clase de hoy pues es una persona que se dedica a atención domiciliaria de parto, una cosa realmente complicada y que ahora mismo está en un proceso de cierto auge, ¿no? Y algunas de las personas que han venido aquí son matronas, ¿no? Que son personas con mucha experiencia en seguimiento de embarazo y parto, ¿no? Que es lo que supervisa esta primera parte de la asignatura, ¿no? Lo que llamamos OIDH 1, ¿no? Bueno, su sentido humanista, en el sentido de no solo ser
unos buenos profesionales, entre comillas, digo profesionales entre comillas, porque yo creo que un buen profesional de la medicina tiene que tener siempre una visión global del ser humano, no solo una visión estrictamente técnica, ¿no? Quizá esto yo lo aprendí de una manera muy brusca cuando en un momento dado estaba supervisando a un paciente y le dije que tenía los análisis muy bien y él me miró a la cara y me dijo, me gustaría estar como mis análisis, ¿no? El ser humano es algo más que los análisis, ¿no? Entonces los profesionales que nosotros invitamos a esta asignatura son muy buenos técnicos, saben qué niveles tienen que tener los análisis, pero además ven a la persona, no ven solo como el aspecto biológico, sino el aspecto personal, ¿no? Y el aspecto de relación de persona y de relación de respeto y relación de trascendencia, ¿no? De respeto a lo que supone una nueva vida y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es una asignatura que es un poco como cuando uno va a aprender inglés a Irlanda, o sea que es inmersión, ¿no? Entonces que en esta asignatura es que están dentro del proceso de la embarazada, o sea la van supervisando trimestralmente, en las clases se van explicando los aspectos teóricos y ellos los aplican en los aspectos prácticos cuando supervisan a la embarazada, ¿no? En muchos de los casos acompañan a la embarazada en el momento del parto, que es un momento emocionalmente también muy intenso, y en los primeros días, ¿no? Y entonces ese es un momento también muy rico para la implicación, ¿no? Y para darse cuenta de la importancia que es adquirir unos buenos conocimientos teóricos, ¿no? Para luego ser un buen médico práctico, ¿no? La mujer embarazada puede llamar a estos alumnos durante el embarazo y los alumnos tienen relación directa con los profesores que van viniendo a la asignatura, de manera que se resuelven problemas, ¿no? Pues dudas, pues que si el ácido fólico se puede tomar o no se puede tomar, si unas contracciones son ya contracciones de parto o no. Entonces desde las personas experimentadas que han venido a dar la clase tiene una información directa la persona que se está supervisando, ¿no? Y eso es un aspecto verdaderamente práctico, ¿no? El acompañarla, por ejemplo, al hospital a hacer la ecografía es otro aspecto práctico, ¿no? El ir haciendo los percentiles del crecimiento del peso que va teniendo la mujer, el ir un poco viendo los análisis de sangre que se van haciendo, ¿no? O sea, que realmente es una asignatura donde se implica al alumno en el proceso de aprendizaje, ¿no? Ha habido algún caso, porque a veces hemos hecho seguimientos de embarazos de mujeres que a lo mejor estaban siendo atendidas por asociaciones de tipo Provida o AVA, Asociación de Víctimas del Aborto, o ADEVIDA, o Fundación Vida, o Fundación Madrina, y estas mujeres muchas veces no tienen esa red familiar o esa red social, ¿no? Y esa red que de alguna manera queda suplida por los alumnos, ¿no? Y en algunos casos además con un nivel de implicación de los alumnos que ha habido veces que he tenido que parar, ¿no? De no sobreimplicarse en los casos, ¿no? Pero sí que parte de los efectos colaterales de esta asignatura es que se crea ahí una red, ¿no? Vamos, de hecho el año pasado varios de los alumnos que siguieron embarazos pues les pidieron que si podían ser los padrinos de los niños, y por supuesto que sí, ¿no? Bueno, como siempre, que cumpla 10 años, una vez que tenga 10 años y esté ya como muy desarrollada y muy consolidada, pues mirar a ver qué más cosas se pueden hacer. Se están haciendo cosas muy importantes, ya se han hecho tesis doctorales sobre esta asignatura, ¿no? Se ha hecho un trabajo muy bonito sobre alumnos que han hecho esta asignatura y alumnos que no han hecho esta asignatura, ¿no? Y se ha visto que alumnos que hacen esta asignatura normalmente tienen más continuidad en la universidad acabando la carrera que alumnos que no han hecho esta asignatura, ¿no? Tenemos el sesgo de saber si los alumnos eligieron esta asignatura porque estaban muy motivados o no, pero sí que sabemos que los que han estudiado esta asignatura en la gran mayoría de los casos han acabado la carrera, ¿no? Porque es una asignatura donde te involucras mucho, donde trabajas en grupo, que es una cosa también muy importante en una facultad de medicina, ¿no? No hacer un planteamiento individual de conocimiento, sino de grupo de aprendizaje, ¿no? Y la experiencia que tenemos, y era una de las cosas que aportaba esta tesis doctoral, es que aquellas personas que han tenido asignaturas longitudinales donde hay una implicación del alumno en proceso de aprendizaje, hay menos mortalidad estudiantil, o sea, los alumnos acaban la carrera y muchos de ellos en el tiempo previsto. Estaba acabando la carrera de medicina, como decía antes, momentos antes de que la carrera acabara conmigo, porque fue muy, muy dura, y yo me la tomé además así,
y estaba haciendo la rotación de sexto curso y en aquel momento rotaba en ginecología, ¿no? A mí me gusta mucho involucrarme en los procesos de aprendizaje y le pedí al ginecólogo con el que estaba rotando que se apoyara en mí como alumno ya de sexto. Y entonces en un momento dado hubo una mujer que tuvo un aborto espontáneo, estamos hablando de la semana 12, por lo tanto el feto tiene ya un tamaño casi como de un puño. Y entonces me dijo, pues lávate y haces tú el legrado y yo te lo superviso, ¿no? Entonces, por aquellos años, estamos hablando del año 82, 83, era el curso 82, 83, se estaba empezando a hablar en el Parlamento de legalizar el aborto, ¿no? Y yo hice aquel legrado. Él me insistió en lo importante de recomponer en la bandeja las extremidades, las 4 extremidades, el abdomen, la cabeza y la placenta, y cuando acabé aquel legrado, él me dio el visto bueno, lo has hecho muy bien. Recuerdo que a la mujer la despertó enseguida el anestesista y se encontraba pues muy bien y se fue, y el anestesista se fue y la enfermera se fue, y entonces me quedé yo un momento viendo aquellos restos embrionarios, ¿no? Aquellos, y pensaba un poco cómo la naturaleza ya tiene sus reglas, ¿no? Para acabar a veces con la vida humana, ¿no? Y qué injusto es que se legisle que se pueda o no acabar con la vida de los no nacidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquel momento me dije a mí mismo que en la medida de lo posible me gustaría dar voz a los que no tienen voz, y la verdad que me he ido complicando desde entonces bastante la vida por este asunto, ¿no? Pero estoy encantado de la vida, de haberlo hecho. Es una de esas buenas decisiones que tomas a lo largo de la vida, ¿no? Por el trabajo que tengo, que es un trabajo de psicopatología de la adolescencia, pues en muchos casos vienen alguna adolescente en una situación de embarazo donde ha pensado abortar y a lo mejor pues por el nivel de conocimiento o de implicación pues decide no abortar, ¿no? Y eso también es muy gratificante, ¿no? En general, incluso en los casos donde has hablado con una chica que está embarazada y al final ha abortado porque ha habido una presión brutal, la relación con ella ha sido a veces tan sorprendente que ella, después de haber abortado, ha venido a la consulta para decirme, oye, si viene alguna vez una chica embarazada, me gustaría hablar con ella para contarle mi experiencia y que no lo hagan. Entonces, sorprendentemente, de cosas tan negativas como de haber abortado, pues luego sacas cosas positivas, ¿no? De mujeres que, vamos, sin ir más lejos, mañana voy a atender a una chica que abortó hace unos meses y viene con una amiga suya para explicarla, junto a mi conocimiento médico, su conocimiento práctico, que es mejor que no aborten, ¿no? Hay una patología que se llama síndrome post-aborto, que se parece mucho al síndrome de estrés postraumático, que es una sintomatología donde hay una situación de revivir algunas vivencias pasadas, ¿no? Con una sensación a veces de depresión, donde hay un llanto fácil, donde hay a lo mejor una pérdida de peso. Lo más característico es lo que se llama la depresión del aniversario, que suele coincidir con el momento en que ella abortó, ¿no? Y entonces hay que hacer un trabajo psicológico interesante, ¿no? Si se da el síndrome posaborto, pues tienes que ir viendo un poco cuáles son los síntomas que más se manifiestan para abordarlos de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces con psicoterapia es suficiente, a veces hay que utilizar fármacos. Yo he tenido que atender mujeres incluso con intentos de suicidio por haber abortado, porque de pronto toman conciencia de lo que habían hecho, ¿no? Y lo interesante es pues poder aportar ahí soluciones, ¿no? En una situación tan dramática, ¿no? Yo creo que en parte la cuestión del aborto, que se planteó en los años 80 como una cosa buena para la sociedad y para la mujer, pues se está viendo las consecuencias y no es buena para la mujer, ¿no? Y hay que ver un poco cómo involucrar también al padre de esos niños en el proceso de embarazo, y si es un embarazo difícil, pues implicarles más, ¿no? Para buscar un poco soluciones, ¿no? Soluciones siempre desde el respeto a la vida, no desde terminar con esa vida que viene, ¿no? La memoria humana es, aunque frágil, ahí está, ¿no? Y un aborto siempre es un poco un fracaso, ¿no? Es un fracaso en la intimidad, en la sexualidad, en la relación de pareja, en la sociedad, ¿no? En un país incluso, pues hablar de una cifra de 1 millón de abortos desde el año 85 es como un fracaso social. O sea, todo el mundo, incluso la gente que trajo la ley del aborto, reconoce que es un fracaso social que en España se esté ya en la cifra de 1 millón de abortos, ¿no? Es un fracaso y por lo tanto, como todos los fracasos, hay que intentar paliarlos, ¿no? A mí a veces hay gente que me dice, bueno, pero
frente a los 100.000 abortos que hay, que tú puedas ayudar a lo mejor a un centenar de casos, o que las asociaciones con las que yo he trabajado, y la Federación de Asociaciones, centros de acogida, que solo puedan atender miles de casos al año. Yo suelo decir una frase que me gusta mucho, que es del Talmud, que dice que quien salva a un hombre salva a la humanidad, ¿no? O sea, que muchas veces a lo mejor no puedes solucionar todos los problemas, pero con haber solucionado un problema en un momento dado, pues yo me doy desde luego como satisfecho, ¿no? Además de que tengo muy claro que uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Yo a veces, pensando en un epitafio así bonito, he pensado que uno que a mí me gustaría sería el de hizo lo que pudo, ¿no? Mira, lo hice y ya está, ¿no? Y no lo que no puedes, ¿no? Pero lo que puedas hacer, por lo menos hacerlo y tirar para adelante, ¿no? Vivimos en una sociedad muy pragmática, muy materialista, ¿no? Ya hace un tiempo, hablando con el director de un lugar, no lo voy a llamar clínica, porque no es una clínica, no curan nada, ¿no? Un centro de abortos, le reprochaba que él era ginecólogo y él sabía lo que era hacer abortos, ¿no? Y que cómo seguía haciéndolos, ¿no? Su contestación fue certera, ¿no? Me dijo: Poveda, a veces me asombro de lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Entonces, a veces hay un recurso estrictamente económico. Yo creo que cuando el aborto deje de ser rentable, muchas personas partidarias del aborto dejarán de hacerlo. Y luego también que es más fácil hacer un aborto que hacer un seguimiento de embarazo con dificultades, ¿no? Entonces, también vivimos en una sociedad donde la facilidad es importante, entonces a veces por esa facilidad se practica el aborto, ¿no? Hay que crear una corriente un poco como distinta, ¿no? Y yo creo que se está creando, ¿no? O sea, la cultura de la vida es cultura, mientras que la cultura de la muerte es como falta de cultura, ¿no? No hay futuro, la vida no tiene sentido. Entonces, la cultura de la vida es encontrarle sentido a veces incluso donde hay dificultades, ¿no? O precisamente donde está la dificultad, buscar la solución, ¿no? Tomar cada momento de peligro, entre comillas, como momento de crecimiento, de desarrollo personal, ¿no? Yo la verdad que al cabo de unos cuantos años, no solo por los años que yo tengo, sino por los años que tengo como médico que ha estado cerca de situaciones de embarazo, y a veces situaciones de embarazo realmente complejas, ¿no? Creo que el embarazo es un momento distinto, y que la mujer tiene que vivir como muy en primera persona, ¿no? Y que la mujer está muy preparada para la situación de embarazo. El embarazo es algo muy femenino, ¿no? Y por lo tanto hay que darle ese respeto a ese espacio, ¿no? Y creo que si hay algo violento en la sociedad actual, ¿no? Eso lo decía también la Madre Teresa, ¿no? De una manera muy pragmática, ¿no? Es el horror del aborto, ¿no? Y que la única manera de acabar con una sociedad tan injusta y tan violenta es respetando a los más débiles, ¿no? Los más débiles son aquellos cuya vida incipiente está empezando o cuya vida está terminando, ¿no? Yo creo que ahí es donde medimos mucho la calidad de una sociedad, ¿no? Y es donde hay que esforzarse especialmente, ¿no? Entonces, lo que le diría a una mujer embarazada es que se cuide muchísimo, que la situación es muy especial, que para ella es absolutamente única, y que tenga la tranquilidad que hay que tener en estos casos, la paz que hay que tener en estos casos, y que si necesita ayuda la pide, ¿no? Desde luego que mi mensaje sería que por favor no abortara a ninguna persona en España porque se haya encontrado sola, ¿no? Sino que busque ayuda, ¿no? Que realmente hay mucha gente en España implicada y complicada en ayudar a las mujeres en situaciones problemáticas por el embarazo. El momento de embarazo, sobre todo el embarazo no deseado o inesperado, es un momento muy crítico, un momento de crisis donde todo pasa muy rápido, donde se es muy vulnerable a los comentarios, donde ahora mismo en la sociedad española es más fácil abortar que seguir adelante con el embarazo. O sea, no hay listas de espera en las clínicas de aborto, te citan de un día para otro, tienen a veces convenios con la comunidad y por lo tanto lo paga la comunidad aunque el aborto se practique en una clínica privada, y entonces todo pasa tan rápido y la presión social es tan fuerte que en muchos casos cuando la mujer toma conciencia de lo que ha hecho ya ha abortado, ¿no? Luego también hay un sentido de la soledad. O sea, yo la experiencia que tengo es que muchas de estas mujeres se han encontrado solas, ¿no? A lo mejor estaban acompañadas por sus amigas, por sus amigos, por su novio, por su marido, y en un momento dado, cuando ha llegado ese embarazo, haz lo que quieras, no me líes, es muy complicado, ¿no? Y a veces por situaciones extremas, una porque estás en paro y otra porque estás trabajando, una porque ya tienes hijos y otra porque no tienes ningún hijo. O sea, que hay que darle siempre un poco la vuelta a no dejar sola a esa persona, ¿no? Y a dar tiempo y dar paz, ¿no? Y
y ser capaz de responder a la pregunta, a veces difícil y compleja, en el sentido de que te complica mucho la vida, de qué necesitas para no abortar, ¿no? Y ser capaz de responder a esa pregunta. Pues lo que necesitaría sería no perder el trabajo, pues en la medida posible vamos a buscar cómo no perderlo, o cómo buscar un trabajo que por estar embarazada no haya ningún efecto de tenerlo que dejar hasta cuando haya que dejarlo, o problemas a veces en casa porque es menor de edad, o problemas en casa porque es mayor de edad y es todavía dependiente de la casa, ¿no? Entonces, buscar ahí un poco siempre la solución, ¿no? Que desde mi punto de vista, cuando uno ha sido capaz de dar ese paso a pesar de los problemas que había, luego se va resolviendo, ¿no? Esa frase típica que se decía antes de que los niños vienen con un pan debajo del brazo, yo creo que el pan ya no se viene, pero a lo mejor con un ordenador o con un portátil o con ideas, ¿no? Siempre que haya vida yo veo que hay continuidad y esperanza, ¿no? Y capacidad de resolver cosas, ¿no? Ayer me pasó una cosa muy curiosa, estuve poniendo un tratamiento a una persona y unas inyecciones que duelen mucho, y la pregunté en un momento dado, una persona de fuera de España, ¿no? Venía de los Balcanes, ¿no? Y la dije, perdona, pero esta inyección te va a doler mucho, ¿no? Y me contestó que no le había dolido, ¿no? Porque me decía que ella tenía una alta resistencia al sufrimiento, ¿no? Y le dije, ¿y eso cómo es? Entonces me contó que ella desde los 14 a los 18 años había estado en un campo de refugiados, y que además su madre le había contado hacía no mucho que cuando su madre quedó embarazada de ella, por la situación del país, le habían aconsejado abortar. Estaba en la zona de países comunistas donde el aborto durante muchos años ha sido casi una práctica pues relativamente común, y la madre se negó a abortar, y uno de los argumentos que decía era, no solo no quiero abortar porque es mi hija, sino porque seguro que mi hija dará mucha felicidad alrededor de donde esté, ¿no? Entonces yo creo que las personas que queremos hacer la apuesta por la vida tenemos que usar también ese argumento, ¿no? O sea, cada vida que viene va a dar mucha felicidad alrededor. Algún problema, algún tropiezo, pero sobre todo mucha felicidad alrededor, ¿no? La lucha por la vida es una lucha global. Todo el mundo puede hacer algo. No es un tema de abogados, de médicos o de enfermeras. Cuando la gente le dice, es que yo no puedo hacer nada, él les dice, sí, puedes. Las personas que tenemos creencias firmes sabemos que una oración puede ser muy potente, y luego además de la oración, la acción.